falta de fuentes de trabajo en nuestras comunidades. También han querido mejorar su condición de vida social, económica. También hay otra causa de que la geografía, la situación de los terrenos no le permite hacer su trabajo. Es que la calidad de vida de estas familias al llegar a la ciudad deteriora significativamente. Esto es porque la adaptación usualmente es difícil. Históricos que han afectado a la sociedad peruana contemporánea han sido la constante migración del campo a la ciudad y los irregulares periodos de crecimiento y crisis económica del país. El terreno ya es mío, señorita, ya está lotizado ya. Entonces ahorita vas a mirar. Uy, ¿de qué estás hablando, paisana? Ahorita se lo voy a demostrar. Señoras y señores, queda inaugurado el asentamiento humano Guardil Sai. La experiencia colectiva de los peruanos concluye que el proceso modernizador de los 50 fue un fracaso. Si bien existía dos proyectos de modernidad, democrático liberal y privatista, democrático nacional y popular, los grupos sociales han sido los principales actores de la escena pública del proceso modernizador. Por ello, sus conflictos de interés basados en sus diferentes posiciones sociales marcaron la dinámica política y social de ese proceso. Antes de continuar, cabe resaltar que la siguiente interpretación histórica que se propone es de carácter hipotético, pero esa no es razón para menospreciar su siguiente vuelo exploratorio. La migración es el acto o proceso fundador de la otra modernidad en el Perú. A continuación, esta posición no tan convencional va a ser llevada por un lado conceptual. La migración de los 50 fue un proceso fundamentalmente nuevo y distinto. En primer lugar, por el origen social y hasta espacial de los migrantes. En efecto, ellos no pertenecen a las élites señoriales avecinadas en las principales capitales y provincias serranas y costeñas. Los migrantes de los 50 en adelante provinieron en su vasta mayoría de las comunidades campesinas y de las familias de siervos, peones y yanaconas, de las haciendas situadas en las provincias más pobres, en los valles interandinos y en los pisos ecológicos más altos de los Andes. Asimismo, esta migración no concluye concretándose exclusivamente en Lima, sino que se irradia, no solo por las principales capitales de la costa, sino también de la sierra y de la ceja de selva. Esta movilización de millones de peruanos en curso de 2 o 3 décadas fueron las causas de la ruptura de la sociedad rural. Cuando se ha querido explicar dicha ruptura se plantearon dos hipótesis. La primera de ellas explicaba el proceso de modernización entendiéndose como un efecto del poder atractivo de Lima y sus prestigios como incitaciones de nuevas orientaciones valorativas y conductuales. La segunda se basa en los conflictos entre el crecimiento demográfico de la población andina y comunera y la escasez de tierras distribuibles, la apropiación por los hacendados de los dominios comunales y los rigores extremos de la servidumbre campesina. Por último, hay una tercera explicación basada en diferentes mezclas o interacciones de la atracción y la repulsión. La decisión de emigrar y la liberación subjetiva. No podemos tener una perspectiva subjetiva sobre la decisión de emigrar que tuvo la población rural, sin antes prestar atención a sus experiencias como el abandono, partidas o descubrimiento, y sin tampoco adentrarnos a las razones internas que tuvieron para tener que hacerlo, o por último su percepción y visión del mundo en ese entonces. En todo caso, lo único que podría yo afirmar es la decisión que tuvieron de emigrar como tal. Sin embargo, de esta acción podemos afirmar otras cosas, tales como la preferencia a un cambio, la opción al riesgo, una clara inclinación hacia el futuro, hacia lo desconocido y hacia el progreso. Un suceso que tras décadas cambió psicológicamente su autopercepción de lo tradicional a lo moderno y de estar atrapados a ser hombres libres, lo cual no solo cambió su forma de moverse, sino la de todo el Perú, tanto psicológica, social como culturalmente. Es por eso que se pretende hacer de este suceso el proceso principal de la llamada otra modernidad, basada en todo lo que acabamos de mencionar acerca de ella. El cambio de la noción del espacio. Dado el contexto que se vivía antes de los 50, en la literatura, por ejemplo, se podía ver la forma de reverencia y lejanía que los indigenistas tenían acerca del mundo urbano o mundo exterior y de la autoridad que éste imponía sobre ellos.
La migración llega para cancelar este tipo de relación. Se modificó la percepción del territorio. Inconscientemente, ellos inauguraron las experiencias modernas de un territorio más unido y cercano, en el que ellos tienen acceso y pueden experimentarlo. Se apropiaron subjetivamente del Perú como su territorio. La migración masiva hacia Lima, desde todas partes del Perú de los años 50, marcó un antes y un después en cómo se desarrollaría la vida y la economía del país entero a partir de estos sucesos. Esto traería efectos tanto negativos como positivos que influirían en nuestra sociedad hasta el día de hoy, y seguiría marcando el estilo de vida no solo de los limeños, sino de todos los peruanos por muchos años más. Como uno de los efectos negativos tenemos la centralización. Al convertirse Lima en una ciudad que alberga una tercera parte de la población entera del país, el abandono por parte del gobierno y de la sociedad en general hacia los pobladores de las zonas rurales se vio aún más acentuado. Por otro lado, como mencionábamos antes, esta migración masiva dio forma a gran parte de la economía peruana como la conocemos actualmente. Nació la cultura chicha al combinarse las costumbres ancestrales de nuestras comunidades nativas con las recogidas en Lima de Europa y Norteamérica. Posteriormente conocido como Cholo Power, se creó un culto de emprendimiento y autoexplotación para poder crecer económicamente en una sociedad que intentaba, en un principio, rebajarlo o pretender que no existe. La indiferencia por parte del gobierno dio a pie a que naciera una cultura de la aceptación de la informalidad como lo típico y lo cotidiano. Así que la plebe urbana, como lo describe el autor, pasó de ser un ente invasor en la sociedad occidentalizada de Lima a convertirse en un cimiento de su sociedad actual, tanto cultural como económicamente. Estilos políticos y culturales. Durante las décadas de los 50 y 70, la clase plebe urbana ha mostrado una intermitente presión sobre el Estado para obtener bienes y servicios básicos y la legalidad de terrenos apropiados tras invadirlos. Sin importar la posición política del gobierno, las relaciones clientelísticas se mantuvieron firmes. Franco señala que el Estado expresaba un pragmatismo en materia cultural. Sin embargo, no se cuestionaba ideológicamente el orden social que se estaba dando, sino un interés utilitario en busca de participar de sus beneficios. La clase plebe urbana se ha estado desarrollando dentro de este mundo ajeno y complejo de lo que es la modernización, pero ha sabido aprovechar la oportunidad para construirse un espacio en ello, con representaciones bajo su producción según sus valores y patrones conductuales. Varias de estas expresiones nacen de las memorias andinas mezcladas y asimiladas con la modernización limeña. A estas alturas de la exposición, es posible observar ciertas regularidades en las relaciones que la plebe urbana establece con las instituciones, la política y la cultura del proceso modernizador. Ese patrón regulatorio se organiza en torno a tres operaciones: la simultánea creación y conquista de una posición guarnecida, el autodesarrollo de una identidad distinta pero coexistente, y el pragmático uso y la calculada operación de todos los recursos disponibles. El registro de una ausencia, el discurso propio. A pesar de haber construido ciudades, una vasta red de empresas informales, masivas organizaciones sociales y una cultura propia, no se desarrollaron organizaciones políticas propias. En otras palabras, no se autorrepresentaron y se dejaron representar. Así como decir que la plebe urbana logró surgir como sujeto urbano, productivo, cultural y social, le faltó el político. Eso explica el nacimiento de promesas populistas, que la asociaron durante 4 décadas con las clases sociales medias y altas. El compromiso populista nació de la asociación de grupos con capacidad de articular un discurso propio, como se sabe, en nombre del supuesto interés general. También nacen de grupos que no lo han desarrollado de modo endógeno. La plebe urbana nunca fijó una lealtad total con ninguna figura o partido político, pero sí participó en el populismo conservadorista de Odría, en el populismo modernizante de Belaúnde y en los populismos de izquierda de Velasco, García y Barrantes. Los populistas siempre han expresado su mensaje de costo-beneficio.
Solo se pueden saber sus objetivos y metas a partir o normar de su interpretación de costo-beneficio. Nuestros intelectuales liberales y progresistas podrían discrepar con esa definición. Claramente siempre forjaron su progreso bajo la plebe urbana. A diferencia de la clase política y la plebe urbana, nos preguntamos por qué los pobres de las ciudades no han organizado discursos y o partidos políticos propios. Quijano explicaba el bloqueo de la reproducción cultural de los indios andinos por la carencia de los medios o instrumentos conceptuales idóneos para autoobjetivarse en un discurso global sobre sí mismos, la sociedad y la evolución histórica. Aventurando una explicación. La elaboración de un discurso propio político por un grupo sociocultural, cuando dispone de los instrumentos conceptuales y sociales para ello, depende de la experiencia constante e insidiosa de un bloqueo creciente de las posibilidades de reproducir experiencia conocida y colectiva de progreso, la que está asociada, como es obvio, no solo a la reproducción de su existencia como colectividad distinta, sino a la de la norma específica con que define el contenido de su imagen de futuro. Resulta evidente que al entrar en su crisis definitiva de la economía y el estado del proceso modernizador, se comenzó a crear la base material de la constante e insidiosa experiencia colectiva en la plebe urbana de un límite final para su progreso, explorando los contenidos de un discurso posible. No es posible saber cómo podría estar conformado un discurso político viniendo de la clase plebe, debido a que esta conlleva factores como una transformación de conciencia y jerarquización de ciertos valores. Por lo tanto, solo me queda ser gobernado por instituciones. Franco nos señala que ningún liberal o estatista y ningún colectivista o privatista puede mezclar la estrategia cultural de la plebe. Esta se ha hecho maña para asociar un estilo colectivo de actuación frente al Estado y una preferencia por la inclusión de sus organizaciones en los mecanismos de gobierno municipal o en la administración de los fondos públicos que le fueron destinados, con un marcado interés económico orientado a la subsistencia y desarrollo de sus empresas familiares o negocios privados. En segundo lugar, el uso de la presión y la transacción que ha caracterizado su estilo político en los últimos años se ha basado en el cálculo de los beneficios que le reportan ambas mecánicas en los específicos ámbitos en los que actúan y según los percibidos recursos del poder que enfrentan. En tercer lugar, es preciso advertir que la práctica sociopolítica del peruano urbano, guste o no, se ha direccionado por una enérgica voluntad de integración social, vale decir, de búsqueda de reconocimiento por el Estado y las instituciones de la sociedad de su condición de protagonista organizados con identidad, espacios y derechos propios.